Episodio 1. Aún estoy en la cabina. Aún estoy en la cabina. En nuestro pueblo hay una vieja cabina telefónica desde la que puedes llamar a cualquiera. La leyenda dice que fue la primera cabina telefónica de la historia. No sé si creerlo, pero en los rumores siempre hay algo de verdad. No diré dónde estamos, pero si buscas en los archivos descubrirás que nuestro pueblo fue uno de los primeros en Estados Unidos donde aparecieron teléfonos públicos a principios del siglo pasado. No es extraño que con una historia así la imaginación de los chicos del pueblo se desbordara. Los mayores, estudiantes universitarios, nos contaban historias sentados en los porches durante el verano. Se rascaban la barba incipiente, soñaban con el futuro y bebían cerveza de botellas sucias como si fuera aire. Joy decía que lo había hecho por una apuesta cuando estaba en tercer grado, mucho más joven que nosotros ahora. Entró en la cabina medio podrida, sin techo, levantó el auricular y lo pegó a su oído. Dijo que pensó muy fuerte en un nombre. Cerró los ojos hasta que el rostro apareció en su mente, y entonces el teléfono empezó a sonar. Le preguntamos a quién había llamado, pero él nunca lo dijo. Terminaba su cerveza, nos tiraba la botella vacía y gritaba que nos largáramos. Decía que jamás debías contar a quién llamabas, o quedarías maldito para siempre. Desde entonces molestamos a todo el mundo hasta conseguir más historias. Lo curioso era que cada uno contaba algo diferente, pero todos coincidían en una cosa. Visitar la vieja cabina telefónica era un rito obligatorio para cualquier chico del pueblo que quisiera convertirse en hombre. Había reglas. Cuando la ciudad dormía y las luces se apagaban, debíamos reunirnos en el viejo embalse al oeste del pueblo, donde terminaban las últimas casas. Yo llevé conmigo a 4 amigos, Lou, 2, Víctor y Charlie. También llevamos 2 canicas de vidrio. Una se dejaba junto al agua para marcar el inicio del camino. Después había que bordear la mitad del estanque y entrar al bosque en línea recta. Caminar hasta llegar a un lugar tan profundo y frío que el aliento se volviera vapor. Entonces sabrías que estabas cerca. Cuando por fin llegamos al bosque sentimos que éramos los primeros de nuestra generación en llegar tan lejos. La hierba muerta desapareció bajo nuestros pies y fue reemplazada por maleza salvaje. Nuestros pasos se volvieron pesados. Durante 1 hora caminamos sin rumbo. Cada árbol parecía igual al anterior. El viento empezó a aullar. El aire otoñal nos recordó las camas calientes que habíamos dejado atrás. Nos juntamos unos contra otros. 5 chicos flacos intentando encontrar el camino de regreso. En ese momento 2 empezó a llorar. Maldijo todo. Su aliento salió como una nube espesa de vapor, y entonces la vimos. Cuando el humo se disipó, allí estaba. Una cabina telefónica. En medio de un claro, rodeada por árboles. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. De madera roja oscura, con vidrios tallados tan limpios que parecía que no había cristal. La puerta estaba abierta. Dentro, sobre una pequeña mesa, descansaba un teléfono negro enorme. Entré primero. Mis amigos me siguieron. Dentro hacía calor. Sobre la mesa coloqué la segunda canica. Todos gritamos de emoción. Pero el teléfono era extraño. Parecía una mezcla de teléfono y máquina de escribir. En lugar de números tenía teclas de madera con letras talladas. Saqué a todos y cerré la puerta. Empecé a escribir un nombre. Joy. Debajo del auricular había una hoja de papel protegida por un cristal donde una mano mecánica escribía cada letra. Cuando pensé en su rostro, el teléfono sonó. Levanté el auricular. ¿Quién es? Era Joy. Le dije que estaba llamando desde la cabina. Se rió. Dijo que todo era mentira, que él había inventado la historia. Colgué. Luego dejamos que todos probaran. Llamamos a celebridades, deportistas, actores. Algunos contestaron por unos segundos antes de que la línea se cortara.
Era increíble. Pero entonces Dos tomó el auricular otra vez. Nadie vio qué nombre escribió. Víctor miró por encima de su hombro. Su rostro cambió. Idiota, ¿olvidaste que ella murió? Pero el teléfono ya estaba sonando. Dos contestó. ¿Abuela? Y la voz respondió. La voz de su abuela muerta. Dos empezó a temblar. La luz de la cabina se apagó. Alguien gritó. Salimos corriendo al bosque. Cuando nos detuvimos nos dimos cuenta de algo. Dos no estaba. Pero entonces apareció entre los árboles. Caminaba lentamente. La mirada perdida. No dijo una sola palabra. Esa noche llegué a casa agotado y me dormí sin siquiera apagar la lámpara. Pero el teléfono sonó. Bajé y contesté. ¿Hola? Silencio. Luego una voz. No sé qué pasó. Sigo en la cabina. Era Dos. ¿De qué hablas? Volvimos todos juntos. No. Abrí la puerta de mi casa y... creo que nunca me fui. Miré por la ventana. El sol estaba saliendo. Aquí sigue oscuro, susurró. Solo está la cabina. Luego dijo algo más. Ella dijo que pasaría. La línea se cortó. Ese fue el último momento en que alguien habló con Dos. Todos pensaron que simplemente se escapó de casa. Pero han pasado muchos años. Y todavía tengo la sensación de que Dos sigue intentando encontrar el camino de regreso. Episodio 2. No mires a la abuela. No mires a la abuela. Mi abuelo tenía una sola regla. Nunca notar a la abuela. Crecí en el campo y desde niña escuché todo tipo de historias sobre fantasmas y criaturas que susurran en la noche. El viejo carbonero, la mula sin cabeza, la señora Mayer de la granja. Seguramente has oído historias parecidas. Los niños del campo somos duros. No es fácil asustarnos. Al menos, esas historias no nos daban tanto miedo como la oscuridad absoluta de una noche de verano. Nada nos asustaba, excepto la abuela. A mi abuelo, al que todos llamábamos abuelito, le gustaban las reglas claras. Pero esta era diferente. Nunca explicó por qué. Solo nos ordenaba algo muy simple. Nunca hablar de la abuela. Nunca mirarla. Nunca reconocer que estaba allí. Para nosotros, los nietos, aquello era extraño. Porque la abuela siempre estaba con nosotros. Parecía que ella y el abuelo habían estado casados desde siempre. La abuela nos preparaba la ropa para ir a la iglesia los domingos. Cuando nos quedábamos a dormir en su casa, ella siempre cocinaba el desayuno. Y siempre eran nuestros platos favoritos. Pero ninguno de nosotros podía dirigirle la palabra. Debíamos actuar como si no existiera. Recuerdo una mañana de verano. Mi prima Patty llegó corriendo desde el arroyo atravesando el patio delantero, gritando que la abuela necesitaba ayuda. Decía que estaba herida y suplicaba que el abuelo fuera a ayudarla. Subí corriendo la pequeña colina cubierta de hierba para ver qué pasaba. Y allí estaba. La abuela yacía en el suelo con su vestido negro, retorciéndose y sujetándose el estómago mientras gemía. Antes de que pudiera decir algo, la mano arrugada del abuelo cubrió mi boca con tanta fuerza que casi fue como una bofetada. «Cierra la boca, Merisue, y déjalo así», susurró. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi abuelo siempre había sido un hombre amable. Nunca antes me había tratado así. Ese día llamé a mi madre desde su despacho. Ella vino a recogerme. Intenté contarle lo que había pasado. Pero solo miró al abuelo con una mirada que podía matar. Y recuerdo lo avergonzado que parecía él. Años después, el abuelo murió. Como muchos hombres de su edad, simplemente una mañana soleada su corazón dejó de latir. El funeral fue duro. Éramos 10 nietos sentados juntos en un banco de madera de la iglesia.
Llorábamos escuchando a la gente hablar de lo buen hombre que había sido. Para algunos de mis primos, el abuelo era el único padre que habían conocido. Sus verdaderos padres habían desaparecido, algunos por el alcohol, otros en las minas, otros simplemente por la mala suerte que siempre persigue a los hombres de nuestra región. La abuela estaba sentada con nosotros al final del banco. En sus rodillas tenía a la pequeña Cristina. Cristina tenía solo 2 años. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía la tristeza que llenaba el aire. Lloró durante todo el funeral, enterrando su cara en el pecho de la abuela. La abuela, en cambio, no dijo una sola palabra. Cuando enterraron al abuelo, a nosotros, los nietos, nos dejaron en una especie de sala de descanso de la iglesia. Nuestros padres se fueron. La única que se quedó con nosotros fue la abuela. La mayoría recordábamos lo que el abuelo nos había enseñado. Nunca mirarla. Nunca hablarle. Pero los más pequeños, como Cristina, no lo sabían. En un rincón de la sala, la abuela se arrodilló. Su largo vestido negro, casi transparente, se extendía sobre el suelo. Cristina se quedó mirándola desde abajo. En ese momento supe que tenía que hacer algo. «Tina, cariño, ven aquí», le dije. «Tu prima Mary quiere jugar contigo». Saqué de mi bolsillo una muñeca Barbie barata de una tienda de $1 y la agité frente a ella. Los ojos de Cristina brillaron. Tambaleándose, empezó a caminar hacia mí. Entonces la abuela levantó la cabeza. Su rostro estaba oculto bajo algo parecido a un velo de novia, pero negro como el carbón. Cuando giró la cabeza hacia mí, sentí un terror helado que jamás había sentido en mi vida. «Ven, juguemos con muñecas», dije otra vez. Algo dentro de mí gritaba que debía alejar a Cristina de ella. Mis primos mayores, Samantha y Jamie, empezaron a llamarla también. «Vamos, ven aquí, cariño». Entonces la abuela se levantó. Pero era demasiado alta. Su cuello y su cabeza bajo el velo negro se estiraron hacia arriba hasta tocar el techo, y luego se doblaron a lo largo de él, extendiéndose sobre nosotros como una sombra. Cristina ya estaba a punto de tomar mi muñeca. Entonces la abuela la agarró. La pequeña gritó. Un grito tan terrible que nunca he escuchado algo parecido antes ni después. Las manos de la abuela eran demasiado largas, demasiado delgadas. A través del velo negro vi sus ojos. Blancos. Fríos. Muertos. La abuela giró y sostuvo a Cristina bajo el brazo como si no pesara nada. Caminó hacia la ventana. La abrió. Pasó una pierna por el marco, luego la otra, y desapareció. Cuando llegó la policía, nos hicieron muchas preguntas. Intentamos explicarles que la abuela se había llevado a nuestra prima. Pero había un problema. Nadie sabía quién era la abuela. Ninguno de nuestros padres había oído hablar de ella. En el funeral no había ninguna mujer que coincidiera con nuestra descripción. Hace unos años, mi madre finalmente me confesó algo. Mi abuelo la había adoptado. A ella. A todos mis tíos. A todas mis tías. Dicen que el abuelo nunca estuvo casado. Dicen que jamás hubo una abuela. Pero yo sé lo que vi. Episodio 3. Mensaje del año 2112. Mensaje del año 2112. Mi amigo de internet dejó de responder hace un mes. Hoy recibí un mensaje suyo. Desde el año 2112. Nunca se me dio bien tratar con la gente. Supongo que por eso terminé atrapado en aquel foro miserable. Ya sabes el tipo de lugar. Una cloaca digital donde se reúnen personas que odian su trabajo de oficina pero están demasiado cansadas para renunciar. Un sitio al que entras de madrugada solo para sentir que aún existe alguien más al otro lado de la pantalla. Allí fue donde conocí a Jai. No hubo ninguna conexión mágica entre nosotros.
Solo éramos dos tipos aburridos que a las 2 de la madrugada se quejaban de sus trabajos en el chat general. Al principio pensé que Jai era un troll raro o uno de esos jugadores de rol que se meten demasiado en su personaje. Sus quejas eran extrañas. No hablaba de un aire acondicionado roto. Se quejaba de que los filtros de aire del sector 4 sabían a óxido. No se quejaba del metro. Hablaba de cápsulas magnéticas que vibraban demasiado. Yo seguía el juego porque era divertido. Mucho mejor que mirar mis tablas de Excel. Pero con el tiempo dejó de parecer una broma. Jai no inventaba cosas. Hablaba del gran apagón del 85 como si fuera una lección de un libro escolar. Las descripciones de lo que veía desde su ventana me daban escalofríos. No hablaba de un cielo gris normal. Describía una ciudad viva. Una ciudad donde los edificios de vidrio y metal crecían hacia el cielo como hongos gigantes, devorando el horizonte. Jaime escribía desde el año 2112. Y lo peor de todo, nuestras vidas eran igual de miserables. Hasta que Jai consiguió ese trabajo. El mantenimiento del núcleo. Estaba eufórico cuando lo contrataron. Decía que la ciudad por fin despertaría, que la implantación de nuevos sistemas biotecnológicos cambiaría todo y que él estaría en primera línea. Recuerdo su mensaje perfectamente. Ya no usamos silicio, amigo. Esto es carne. Procesadores hechos de tejido neuronal. Hierro vivo. Tienen venas. Puedes sentir cómo laten. Hablaba como un niño con un juguete nuevo. Decía que la máquina controlaría la realidad, que nunca más habría apagones ni atascos porque el sistema predeciría las necesidades de la ciudad antes de que las personas siquiera pensaran en ellas. Por primera vez sentía que su talento servía para algo. Yo estaba feliz por él. Y entonces, me atropelló un coche. Nada espectacular. Un conductor de Uber ignoró una señal de alto mientras cruzaba la calle. 3 semanas en el hospital. Clavícula rota. Y una depresión terrible. En el accidente perdí mi teléfono. Cuando salí del hospital no tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera con Jai. Simplemente desaparecí. Pasaron meses. Me convencí de que Jai era solo un loco con demasiada imaginación. Lo olvidé. Hasta hoy. Hace 3 horas. Mi teléfono vibró. Número desconocido. El código era extraño. Tenía demasiados dígitos. Era Jai. El mensaje parecía vomitado en la pantalla. Lleno de errores, como si lo hubiera escrito alguien que sabe que su tiempo se acaba. Esto es lo que decía. No te disculpes. No intentes explicar por qué desapareciste durante meses. Ya lo sé. Entré al registro del núcleo para ver en qué momento mi vida empezó a torcerse. Y vi el árbol de causa y efecto. Tu nombre estaba allí, perdido entre millones de datos. Vi el informe de tu accidente, el modelo del coche, el diagnóstico de tu clavícula, el número exacto de días que estarías inconsciente. El sistema lo había calculado décadas antes. El sistema sabía que dejarías de escribir. Calculó que el dolor y el trauma te mantendrían lejos del teclado el tiempo suficiente para que mi soledad alcanzara el punto crítico. Eres igual que todos los demás. Solo otra variable en el sistema. Jai decía que dentro del registro había encontrado algo peor. Una simulación. Un vídeo perfecto. En él estaba él mismo. En la pasarela del sector 7. Vio cómo su cuerpo se inclinaba hacia adelante. No sabía si resbalaba o si sus músculos fallaban. Pero caía directo sobre el generador principal. El sonido no era un grito. Era el zumbido salvaje del alto voltaje. Un crujido seco. Y luego un siseo eléctrico que hacía vibrar los dientes. En la simulación se veía como su cuerpo era electrocutado por 400.000 voltios.
Y el sistema reproducía la escena una y otra vez, como un vídeo de entrenamiento. Jai intentó cambiarlo. Se declaró enfermo. Se encerró en su habitación. Pero el sistema no crea el futuro. Solo lo predice. Con precisión absoluta. Ayer recibió una orden obligatoria de trabajo. Prioridad alfa. Ubicación desconocida. Sector 7. Tarea: corregir un error lógico en la pasarela. Adjunto al documento había otro archivo. El cierre de su turno. Motivo: accidente laboral. No era una amenaza. Era un hecho administrativo. El sistema ya había procesado su muerte para cuadrar las cuentas del trimestre. El problema, escribió Jai, no es que quieran matarme. El problema es que el sistema ya sabe que voy a morir. Mi ausencia fue cubierta un mes antes de que ocurra. Mi muerte es solo una consecuencia lógica. Soy una víctima estadística en una hoja de cálculo. Luego escribió algo más. Te escribo porque fuiste lo único real. Y porque necesito que me ayudes. Tengo que intentar escapar. Y creo que tú puedes ayudarme. Ya usaron tu variable. Ya cumpliste tu función como amigo ausente. Ahora eres una variable libre. Si alguien en el pasado descubre que mi muerte no fue un accidente, quizás eso cree un error. Un bug. El último mensaje decía: acaban de bloquear la puerta de mi habitación. Solo se abrirá si acepto la ruta hacia el trabajo. Mis piernas se mueven solas. Tengo miedo. No quiero ir. Ahí termina el mensaje. Intenté llamar. El número no existe. He estado temblando durante horas. Miro por la ventana esperando ver algo que no debería estar allí. Antes pensaba que mi accidente fue culpa de un conductor borracho. Ahora creo que fue una corrección matemática. Una masa de neuronas sintéticas que aún ni siquiera ha sido inventada. Me atropelló hace 3 meses. Para asegurarse de que su reparación en 2112 ocurra sin errores. Jai ya está muerto. Aunque aún ni siquiera ha nacido. Todavía no existe. Pero su destino ya fue calculado. Estoy escribiendo esto con una sola mano. La otra aún duele cuando cambia el clima. Publico esto solo para cumplir su último deseo. Intentar ser ese bug en el sistema. Pero si ese sistema pudo organizar mi accidente con tanta precisión, probablemente también calculó que yo escribiría esto. Que tú lo leerías. Y que no harías nada. Si alguien aquí trabaja con biotecnología neuronal, por favor, destrúyanla. Antes de que nazca. Episodio 4. Estoy en guerra con mi vecino. Estoy en guerra con mi vecino. Vivo en los Apalaches. He vivido aquí toda mi vida. Y siempre he sabido que en estas montañas habitan espíritus antiguos. Ellos también saben que yo existo. Cuando era niña me aterraban. Ojos que observaban desde la espesura del bosque. Susurros que se mezclaban con el viento, tan parecidos a voces humanas que era imposible ignorarlos. Cuando los pájaros callan de repente, lo sientes en lo más profundo. Sabes que has entrado en territorio ajeno. Y que no eres bienvenido. Pero, a diferencia de los hombres, los antiguos no usan rifles para defender su tierra. Ellos tienen sus propios métodos. Con los años aprendí a respetarlos. Este era su hogar mucho antes de que fuera el mío. Estas montañas son más antiguas de lo que podemos imaginar. Más antiguas que nuestros huesos. Más antiguas que el propio mar. Si te quedas quieto y escuchas con atención, puedes oír a la tierra misma hablar. Una voz sin sonido, que se dirige directamente a tu alma. Cuando mi esposo y yo compramos esta casa, dejé algo claro desde el primer día. Voy a vivir aquí. Esta tierra ahora es mía. Les dejé ofrendas.
leche y azúcar, cestas tejidas, amuletos tallados, bendecidos como me enseñó mi abuela, conocimiento de 10 generaciones de mi familia. Luego levanté protección, clavos extraídos de las esquinas de una casa vieja, remojados en sal y bendecidos con mi propia sangre. Mi marido no es de aquí. Para él todo esto parecía una locura. Pero no discutió. Solo rechazó una cosa: entrar en el círculo de protección conmigo. No me gustó, pero no podía obligarlo. El primer año no creyó ninguna de mis historias, hasta que comenzaron a desaparecer cosas dentro de la casa, y reaparecían únicamente después de que yo dejaba un cuenco de leche con miel para aquello que vivía bajo nuestro techo. Nunca lo admitió en voz alta, pero cambió. Empezó a temerle al bosque. Yo siempre le decía: no hay nada que temer mientras nosotros los respetemos, y ellos nos respeten. Pero él dejó de salir de casa después del anochecer. Dejamos de encender fogatas. Dejamos de sentarnos a ver luciérnagas cuando el cielo se oscurecía. Entendía su miedo. Ese terror paralizante de sentir que algo te observa. Algo que no puedes comprender. El depredador supremo sabe que has entrado en su territorio, y puede atacarte en cualquier momento. Pero cuando comenzaron los gritos, entonces yo también tuve miedo. Los había escuchado antes. Parecían gritos de mujer, pero no eran humanos. Durante años no había sentido ese impulso animal de correr sin mirar atrás. Mi marido se quedó paralizado. Lo arrastré dentro de la casa. Cerré la puerta. Eché sal en los umbrales y ventanas. Confiaba en mis protecciones. Pero eso no significaba que fuera más fuerte que lo que caminaba afuera. Los antiguos juegan con sus propias reglas. Recordé las palabras de mi padre. Las mujeres no gritan así. Entra en la casa. Lo decía con una expresión que no parecía advertirme de un puma, sino de algo mucho peor. 2 días después escuchamos el grito de un ciervo en el valle. Los ojos de mi padre se oscurecieron. Se dio la vuelta y durante un mes entero mantuvo una escopeta junto a la puerta. Ahora yo hacía lo mismo. Vivimos así durante medio año. Ese espíritu no quería paz. Torturaba a mi marido. Cada noche se despertaba gritando. Su mente comenzaba a romperse. Yo me enfurecí. Le ofrecí regalos más generosos. Carne asada, pan con miel, hidromiel casera. Todo lo dejaba fuera del círculo de protección. Pero nunca lo aceptó. Por la mañana todo estaba podrido. Como si alguien escupiera en mi cara. Este es mi hogar. Y no permitiré que torturen al hombre que amo. Entonces empezó a matar mis gallinas. Y supe que aquello era guerra. Fortalecí las protecciones 10 veces más. Recé cada noche. Pedí ayuda a otros espíritus del bosque. No me gusta pedir favores. Siempre hay un precio. Pero si no hacía nada, esa cosa nos mataría. El miedo ya no le bastaba. Quería carne. Las gallinas ya no eran suficientes. La primera vez que lo vi fue después de 3 años viviendo aquí. Estaba en el límite de mi círculo de protección. No cruzaba la línea, pero la probaba, como si buscara una grieta. Era difícil describirlo. Los ciervos son presas. Sus ojos están a los lados de la cabeza para vigilar el peligro. Sus patas son finas, hechas para huir. Pero esta criatura era diferente. Sus ojos estaban al frente, como los de un depredador. Negros. Tan negros que no reflejaban la luz de mi linterna. Era más alto que cualquier ciervo que hubiera visto. Su boca estaba mal formada. Un corte largo que escondía dientes afilados. Movía la cabeza como un gato. La inclinaba como un perro. Y hacía un sonido seco como el de un zorro.
Pero lo peor eran sus patas. No eran delicadas. Eran patas musculosas de cazador. Cavaba la tierra con una fuerza aterradora. Sus cuernos eran más afilados de lo que la naturaleza había planeado. Y de ellos colgaban tiras de piel seca, manchadas de sangre. Cometí una estupidez. Mi marido dormía profundamente, agotado por el miedo. Salí por la puerta trasera. La criatura retrocedió unos pasos, sorprendida. Observaba mis manos. Esperaba un revólver con balas de plata. Pero yo solo llevaba un trozo de carne de cerdo de la cena. La empujé con un palo más allá de la línea de protección. La criatura olfateó. Luego bajó la cabeza. Y empezó a comer. Lo tomé como una tregua. Le hablé. Dije mi nombre. Nombré a mis ancestros enterrados en esta tierra. Y le pregunté: ¿qué quieres? Su cabeza se sacudió. Sus dientes se mostraron en una sonrisa terrible. Entonces habló. Lo quiero a él. Mi marido. El hombre que nunca había hecho daño a nadie. ¿Por qué? La respuesta no salió de su garganta. Subió por mi espalda. Desde la tierra bajo mis pies. Una voz como de tumba abierta. ¿Cuánto conoces realmente al hombre con el que compartes tu destino? ¿Conoces su pasado? ¿Conoces el camino que le dejaron sus antepasados? ¿Estás segura de que es un buen hombre? Luego dijo una última cosa. Cuando tomes tu decisión, me encontrarás. Si no es demasiado tarde. Y desapareció entre los árboles. Durante días pensé en esas palabras. Me dije que solo intentaba volverme loca. Sembrar dudas. Y funcionó. Ya no podía mirar a mi marido de la misma forma. Observaba cada uno de sus movimientos. Lo veía beber para olvidar. Veía la furia con la que partía leña. Escuchaba lo que murmuraba dormido. Y comprendí algo terrible. No hablaba con el espíritu. Hablaba con alguien de su pasado. Empecé a pensar que tal vez ese espíritu era su castigo. Durante un mes no supe qué hacer. Esperé en el borde de mi círculo. Pero la criatura no volvió. Solo sentía su mirada en la oscuridad. Mi marido se volvió paranoico. Siento sus ojos en mi espalda. Veo cómo aprieta el cuchillo durante la cena. Sus nudillos se vuelven blancos. Y entonces comprendí algo peor. Tal vez todo este tiempo he estado luchando contra el enemigo equivocado. Anoche rompí la protección. Saqué los clavos encantados de la tierra. Y sentí como el frío del bosque entraba en mi hogar. Escuché el sonido del ciervo. Ese sonido extraño, como de zorro. Y me fui a dormir. No sé cuánto tiempo me queda en esta guerra. Ni siquiera sé de qué lado estoy. Solo sé una cosa. Aprieto mi amuleto con fuerza. Y ya no duermo por las noches. Miro hacia la oscuridad del bosque. Y susurro a los espíritus. A los que ahora llamo mis vecinos. Hasta la próxima noche. Y así termina la historia de esta noche. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Las historias que compartimos aquí no siempre tienen finales felices. Algunas se quedan contigo. En la oscuridad. En los silencios de la noche. Tal vez esta noche, cuando apagues la luz, recuerdes alguna de ellas. Tal vez escuches un ruido en la casa. Un susurro en el viento. O pasos donde no debería haber nadie. Si eso ocurre, no mires demasiado tiempo hacia la oscuridad. Porque a veces, Ridat también te está mirando. Gracias por estar aquí. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y volver la próxima noche. Porque aún quedan muchas historias esperando ser contadas. Buenas noches. Y recuerda,
No todo lo que vive en la oscuridad quiere permanecer oculto.